El Camino de Santiago es la denominación de una red de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval que tiene como destino la tumba del apóstol Santiago el Mayor en la ciudad de Santiago de Compostela, aquí en Galicia. A lo largo de los siglos, millones de peregrinos de toda Europa han recorrido estos caminos. Históricamente se habló del Camino de Santiago en singular para referirse al itinerario principal, el hoy llamado el Camino francés, desde los Pirineos hasta Galicia, pero en la actualidad el término abarca todas las rutas jacobeas existentes. En 1993 la UNESCO declaró el Camino francés Patrimonio de la Humanidad, reconociendo el valor cultural histórico de las rutas que se han sumado al reconocimiento en los años posteriores. Estos caminos no solo atraviesan montañas, valles y pueblos, sino también la historia y el alma de Europa. Desde la Edad Media, el Camino de Santiago ha estado sembrando y manifestando el fervor religioso y el arrepentimiento y la hospitalidad, el arte y la cultura, reflejando una manera elocuente de las raíces espirituales del viejo continente. Santiago de Compostela es la meta de peregrinación, se convirtió en uno de los más grandes centros de cristiandad medieval, comparado con Jerusalén y Roma en importancia. Su catedral es el santuario que guarda las reliquias del apóstol y el punto final de todas las sendas jacobeas. Y aquí, como podemos ver, estamos en la Catedral de Santiago, donde miles de personas de distintas nacionalidades emprenden el camino cada año con diversos propósitos religiosos, culturales, deportivos o turísticos o personales, pero independientemente de la motivación, casi todos comparten que la travesía es transformadora, un encuentro profundo con la historia y la espiritualidad que impregnan este camino. El origen del Camino de Santiago está íntimamente ligado a la figura de Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Según la tradición cristiana, tras la resurrección de Cristo, Santiago predicó el Evangelio en la antigua Hispania, la península ibérica, sembrando allí la primer semilla de la fe. Aunque los detalles históricos son difusos, el culto jacobeo se basa en esta creencia de que el apóstol llevó el mensaje cristiano hasta los confines occidentales del mundo conocido. Santiago el Mayor fue también el primer apóstol mártir. Murió decapitado en Jerusalén por orden del rey Herodes Agripa hacia el año 44 después de Cristo. Tras su martirio, dice la leyenda que sus discípulos Teodoro y Anastasio recogieron el cuerpo de Santiago y, guiados milagrosamente, lo llevaron en una barca hasta las costas de Galicia. El periplo legendario relata que la embarcación sin tripulación humana cruzó el Mediterráneo y el Atlántico hasta arribar a Iria Flavia, actual padrón de Galicia. Desde allí, los discípulos transportaron los restos de tierra adentro. Según una tradición medieval gallega, la reina pagana Lupa les planteó dificultades antes de permitir el entierro, pero finalmente el cuerpo de Santiago fue sepulcrado en un lugar discreto, el bosque de Libredón. Con el tiempo, ese sepulcro cayó en el olvido durante casi 8 siglos. Nadie supo con certeza el paradero de los restos apostólicos, pero la memoria popular conservó vagamente la idea de que por aquellas tierras descansaba el Hijo del Trueno, como Jesús apodó a Santiago y a su hermano Juan. A pesar del silencio de las fuentes durante siglos, el aura sagrada de Santiago creció y la península ibérica, en pleno proceso de formación de los reinos cristianos, la figura del apóstol va a cobrar un significado especial. Por ejemplo, se le van a empezar a atribuir milagros de protección en la batalla y va a surgir la leyenda de Santiago de Matamoros. El apóstol, el aparecimiento milagroso a caballo para ayudar a los cristianos en la lucha contra los invasores musulmanes, y esta imagen de Santiago como un santo guerrero que la tradición sitúa en la mítica batalla de Clavijo va a reforzar el prestigio y va a consolidarlo como el patrono de España. Así, siglos antes de que iniciaran las grandes peregrinaciones, Santiago el Mayor ya era venerado como un símbolo de la fe hispánica. Cuando su tumba fue redescubierta, esta veneración latente encontró un lugar físico de culto y desencadenó en el fenómeno jacobeo. A comienzos del siglo IX, en tiempos del rey Alfonso II el Casto, que va a ser rey de Asturias, tuvo lugar un acontecimiento que cambiaría la historia religiosa de Europa, el hallazgo de la supuesta tumba de Santiago. La tradición cuenta que un ermitaño llamado Pelayo, que vivía en el bosque de Solovio, cerca de Iria, presenció unas luces misteriosas en el cielo como estrellas o destellos que señalaban un punto en medio del bosque, e intrigado por este campo de estrellas, Pelayo informó al obispo Teodomiro de Iria
y el obispo, tras ayunos y oraciones, acudió al lugar indicado acompañado de fieles y efectivamente descubrieron una antigua tumba que identificaron como la del apóstol Santiago. Este milagroso descubrimiento ocurrió alrededor del año 820, aunque algunas fuentes lo sitúan en el 813. El nombre Campus Stellae, que es en latín, pero en español significa campo de estrellas, da al sitio o evocaba precisamente aquella señal luminosa en el tiempo que derivó el topónimo de Compostela, ¿no? El campo de estrellas. Y al conocer la noticia, el rey Alfonso II acudió al lugar sagrado y, convencido de la autenticidad y de que era un lugar sagrado, va a confirmar la autenticidad de estas reliquias y ordenó construir una pequeña iglesia en el mismo sitio para honrar al apóstol, y así es como va a nacer el primer santuario jacobeo, alrededor del cual pronto creció un asentamiento de clérigos y servidores, y Alfonso II fue considerado el primer peregrino en visitar la tumba de Santiago, y bajo su patrocinio Compostela se convirtió en una sede episcopal. En las décadas y los siglos siguientes, aquella modesta iglesia sería ampliada y transformada en una basílica medieval conforme a la afluencia de fieles aumentaba. Para finales del siglo XI se inició la construcción de la majestuosa catedral románica que hoy conocemos, la que se encuentra a mis espaldas, que fue consagrada en el 1211, que va a ser destinada a albergar dignamente al venerado sepulcro de Santiago el Mayor. El impacto del hallazgo fue inmediato y trascendental. Compostela se volvió rápidamente meta de peregrinación para cristianos de todos los rincones de Europa, al nivel de los grandes centros de peregrinación de la cristiandad. Ya en el siglo X, peregrinos provenientes de más allá de los Pirineos acudían en número creciente. Durante la Edad Media, la devoción al apóstol Santiago convirtió el camino en la gran arteria espiritual de Europa. Como lo han llamado los historiadores, reyes, nobles, clérigos y gente humilde emprendía la ruta jacobea motivados por la fe, la penitencia o la esperanza de milagros. Santos famosos como San Francisco de Asís peregrinaron a Compostela. Él lo hizo en 1214 y hasta el poeta Dante Alighieri menciona a Santiago en su obra La Divina Comedia. Se construyeron monasterios, hospitales, puentes y caminos para facilitar el paso de los romeos peregrinos. Ciudades y pueblos crecieron al calor del camino. Durante el siglo XII, bajo el impulso de la Orden de Cluny y con la promoción de monarcas como Alfonso VI de León o Sancho el Mayor de Navarra, se consolidó la ruta principal desde Francia, o sea, el camino francés. Surge en esta época la primer guía de peregrinos, el Codex Calixtus, atribuido al clérigo Aymeric Picauca en 1111. Que describía rutas, santos locales y consejos para los viajeros medievales. Venga. Pues buenos días. Buenos días. ¿Podemos empezar con cómo se llama? Laura, me llamo Laura. Laura, mucho gusto. ¿De dónde es? De Barcelona. De Barcelona, perfecto. Sí. ¿Ese podrá saber qué edad tiene? Sí, 47, pero no los aparento. Sí, no se ve muy joven. ¿Cuál fue su motivación para emprender este camino? Bueno, pues conocer gente, ir con los amigos, es un sitio ideal porque... Mira, me están grabando el cable. Es un sitio ideal porque creo que es una manera de que igualas a todo el mundo, da igual si tu ropa es de marca o tu ropa es del mercadillo, pero todo el mundo tiene el mismo objetivo, la misma ilusión y es súper bonito. Perfecto. ¿Realizó el camino usted sola o con...? No, con amigos. ¿Cuál ha sido el momento más significativo que más le marcó en esta ruta? En esta, pues la llegada aquí, que ha sido súper emocionante. Sí, la llegada aquí, sí. Bueno, y en base a esto, ¿qué sintió al llegar finalmente aquí a la catedral? Ay, pues me he emocionado, mucha alegría y es como, ¡ay, qué bien, lo hemos conseguido! Y pues muy guay, muy divertido. Muy bien. Y si pudiera dar un consejo a alguien que está pensando en hacer el camino por primera vez, ¿cuál sería? Pues que no se lo piense más, que venga, que lo haga, que no se arrepentirá nunca y que repetirá muchas veces. Está muy chula. Pues es que empezamos desde Saint-Jean, hasta aquí, hasta Sarria, o sea, todo el camino francés. Lo que pasa es que lo hemos ido haciendo por etapas, igual no todo seguido, pues por el trabajo y por cosas, pues no hemos podido hacerlo todo seguido, pero sí que, desde el principio, todo el camino francés y ya está, ya lo hemos conseguido. Pues hala. Muchas gracias. Pues primeramente, ¿cómo se llaman? Verónica. Marco.
¿Se puede saber cuántos años tienen? 50 voy a cumplir. 55 años. Pues son de México, ¿verdad? Ok, y ¿cuál fue el motivo o qué les motivó para hacer este camino? Bueno, a mí me gusta mucho la montaña, entonces tenía muchas ganas. Yo hace 10 años que empecé a correr en montaña, hace 10 años que empecé a investigar sobre el Camino de Santiago y ahora quise venir a celebrar mi año 50. Aquí al Camino de Santiago, la verdad está preciosísimo, súper recomendable, muy bonito, muy bonito. La verdad es que muy sencillo. Mi motivo fue acompañar a mi esposa a celebrar sus 50 años y hacer este bonito recorrido. ¿Realizaron el camino ustedes solos o con algún otro grupo? Bueno, nosotros solos y un amigo, que ahorita no lo encontramos, pero pues prácticamente cada uno disfrutó su camino. Perfecto. ¿Cuál fue el momento más significativo que más les marcó en este recorrido? Pues llegar al camino, llegar a la iglesia. Llegar a Santiago. ¿Dónde se hospedaron principalmente? ¿Como en albergues, acamparon o cómo fue? Bueno, reservamos pensiones y pues casi pensiones, ¿verdad? Sí, Pensiones, son pensiones, hostal y hotel también. Sí. ¿Qué camino recorrieron o cuál tomaron? Bueno, llegamos de México a Madrid. De Madrid llegamos a Lugo, era otro pueblo que queríamos empezar, sin embargo pues no teníamos tanto tiempo de hacer más recorrido, entonces solo llegamos a Lugo, de ahí nos trasladamos en metro, en tren a Sarria y nuestro recorrido oficial fue en Sarria. Empezamos en Sarria, Puerto Marín, Palas del Rey, Arzúa y Pedrusco y llegamos y Santiago. Okay. ¿Qué aprendizaje o reflexión personal se llevan de esta experiencia? Fíjate que en lo personal a mí el recorrido es muy bonito. Yo creo que sí traíamos como que algo de condición para poder aguantar, entonces eso hace, cuando tú vienes con algo de condición, hace que disfrutes un poco más el camino, al menos eso pienso. Yo creo que si no hubieras traído un poquito de condición, pues a lo mejor sí le sufrirías un poquito más, pero está muy recomendable y la verdad un poco complicado, te digo, nosotros corremos, no experimentamos tanto el caminar, pero sin embargo se llevó muy bien. Pues la verdad es que el camino está muy marcado, no te pierdes. El que lo quiera hacer, las vistas son maravillosas, no terminas de ver tantos árboles, tanta naturaleza, tantos paisajes bonitos, la arquitectura de la zona. Entonces eso es lo que a mí me gustó mucho del camino. ¿Sí? Okay. Y por último, si pudieran dar un consejo a alguien que quiera hacer el camino por primera vez, ¿cuál sería? Que no tengan miedo. Que lo haga. La verdad es que le decía yo a mi esposa que si lo hacen con su tiempo, con sus cualidades, habilidades. Vi personas que venían con ciertos problemas físicos, también mentales obviamente, pero vi que todos podían y todos lo hicieron y creo que todos van a terminar porque los vimos en cada etapa que iban llegando y al final todos pueden, pero hacerlo a su tiempo y tranquilamente, como puedan hacerlo, pero háganlo. Sí. Bueno, pues eso es todo, muchas gracias y muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Gracias. Primero, ¿podríamos saber cómo se llama? Beatriz. Mucho gusto, Beatriz. ¿Podríamos saber qué edad tiene? Me quito 5 años, 40. Okay, perfecto. ¿De dónde viene? De Madrid. ¿Qué ruta hizo? Desde León. Okay. ¿Y cuál fue la motivación que usted tuvo para hacer este camino? Pues porque la hizo mi marido el año pasado y pues bueno, pues una experiencia. Okay. ¿Hubo algún motivo religioso, espiritual o algo Espiritual, bueno, y religioso, sí, claro. Ok, perfecto. ¿Cuál fue el momento más significativo en toda esta ruta? Yo que sé, hay muchos.
Es que hay muchos momentos. Yo que supongo que llegar aquí, claro, es el más. Ok. ¿Qué desafío físico o mental enfrentó? Como desafío. ¿Qué reto? ¿Qué...? El reto es llegar hasta aquí. Tal cual. ¿Dónde se hospedaron principalmente? ¿Hostales, campamentos? Casi todo en hoteles. Hoteles, hostales, pero en albergues la verdad que no nos gusta esa experiencia, vaya. Okay. ¿Qué sintió al fin llegar aquí a la catedral? Sinceramente, que el camino hay que ponerle un tope. Está sí, hay muchísima gente. No lo disfruta de la gente que hay. Nosotros lo hicimos después de pandemia él y nada que ver. Entonces... Sobre todo los grupos. Sí. ¿Ustedes hicieron el camino solo ustedes dos? ¿O no? Solos. ¿Qué aprendizaje o reflexión se lleva de esta ruta? Que puedo más de lo que me creo. Y por último, si pudiera dar un consejo a alguien que va a hacer la ruta por primera vez, ¿cuál sería? Que la disfrute y que la haga en temporada baja. Eso es importantísimo. Sí, Claro. sí. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas Muchas gracias gracias. y muchas felicidades. Gracias. Pues, buenos días. ¿Cómo se llama? Erika, Grecia. Ok. ¿Y cuántos años tiene? ¿Se puede saber? 34. 25. ¿Y cuál ha sido su motivación inicial? ¿Algo religioso, espiritual? Pues yo la verdad lo hice porque mi familia venía y yo vivo acá en Europa y yo solo pensé en compartir tiempo con mi familia, pero no tenía ninguna expectativa ni nada. Espiritual, religioso también al mismo tiempo, una búsqueda interna. Yo empecé sola. ¿Y venías en grupo? Venía con mis primos, o sea, mis primos venían de Colombia y nos encontramos en Sarria. Pero yo no planeé todo de último minuto, como hace 2 semanas, no había pensado mayor cosa. ¿Dónde se hospedaron principalmente? ¿Hoteles, campamentos, albergues? Albergues. Privado, público, nos quedamos en Palas de Rey también en uno privado, en el público, con todo este desastre del apagón en la Unión Europea, o sea, fue un viaje, fue un buen viaje. ¿Cuál fue el desafío más fuerte al que se enfrentaron? Para mí me lesioné el segundo día y hacer todo el camino lesionada, con el pie súper hinchado y sí, ese fue mi mayor desafío. Keep going, o sea, tal cual, o sea, seguir moviéndote a pesar del desafío que tuvieses, de si te dolía la uña, si te duele el pie, si cargar, resolver, sobre todo eso. ¿Cuál fue la ruta que siguieron? La del camino francés. Sí, bueno. Okay. ¿Y qué sintieron finalmente al llegar aquí? Mucha felicidad, pero es una felicidad indescriptible. Porque, por ejemplo, para mí que yo no soy religiosa ni tenía ninguna expectativa del camino, para mí fue una emoción de como mucha realización de muchas cosas personales, como darme cuenta que soy más fuerte de lo que pienso que soy, de agradecimiento, de ver como un flashback de todos los momentos difíciles, Nos fueron muchos retos, el apagón fue un reto muchísimo, que ni siquiera ese día nos pudimos bañar, pudimos comer, pudimos ir al baño, no sé cómo decir, o sea, muchas veces pensar, o sea, yo por qué me meto en esto si no tengo la necesidad, pero luego decir como, uy, vale la pena, porque te das cuenta que a veces nosotros nos ponemos a complicarnos tanto la vida por cosas que no importa y al final nada importaba. Totalmente coincido por completo. Y bueno, por último, ¿algún consejo que le darían a alguien que va a hacer esta ruta? Sí, que se preparen, de verdad que caminen y que no escatimen ni un euro en comprarse unos buenos zapatos, buenas medias, una buena maleta y sí, que se preparen de verdad y botiquín de seguridad, o sea, todo lo que sean cosas que sean esparadrapos, curas, cosas para el dolor, que más vendajes, o sea, que de verdad se vengan súper preparados, porque uno cree, yo soy fuerte, no me va a pasar. Le pasa a todos, nos pasa a todos. Sí. Yo creo que el mayor consejo es sigue, o sea, empieza y sigue, y por más que paradas que te pueda poner la vida de resolver y de tal, sigue, porque luego cuando llegas ya, o sea,
llegas. Y no es llegar a Santiago, es llegar a ti. ¿Podríamos saber cómo se llama? Eusebio Salas, ¿Y su edad? 60 años, Viene de México, ¿verdad? Zacatecas, México. Ah, perfecto. ¿Cuál fue el camino que usted eligió para esta ruta? Agarramos el último tramo del Francés, que es de Sarria aquí a Santiago. Ok. ¿Cuál fue lo que lo motivó inicialmente a hacer este camino? ¿Algo religioso, espiritual, alpinismo? Primero era como un sueño. Y después se hizo una oportunidad de poder hacerlo y ahorita es una realidad de que ya estamos aquí. Espiritualmente, como cristianos, aquí estamos. Ok, perfecto. ¿Realizó el camino usted solo o con algún grupo? No, mi señora y yo solos. Ok, perfecto. ¿Principalmente dónde se hospedaron? Compramos el paquete, entonces eran casas rurales, pensiones y hoteles. Ah, ok. ¿Cuál fue el momento más significativo que tuvo al atravesar este camino? El último tramo de los 5 kilómetros de ahí para acá. Okay. Ahí fue donde nos hizo sufrir. ¿Qué sintió finalmente al llegar aquí? Pues que logramos un objetivo. ¿Tuvo algún momento trascendental o transformador espiritualmente, religiosamente a lo largo del camino? Sí, el día de ayer sentía sentimientos encontrados de decir, ya voy a terminar, ya acabé, quisiera seguirle. Sí. Ayer era una condición que Perfecto. ¿Algún aprendizaje o reflexión que se lleva de realizar esta ruta? La fe de la gente. Y si pudiera dar un consejo a alguien que está pensando en hacer esta ruta, ¿cuál sería? Que lo hagan, es padrísimo lo que se vive. Hola, buenas tardes. ¿Puedo saber cuál es su nombre? Soy Luigi Cavagna, soy un fraile franciscano. Ah, perfecto. ¿Qué ruta realizó? El francés, camino francés. El camino francés, ok. Nosotros venimos de Italia, de Brescia, que es un pueblo cerca de Milán. Estamos aquí porque es una escuela de franciscani. Y están 48 estudiantes aquí. Y hemos hecho un camino de 8 días. Da Osebreiro está a 180 kilómetros aquí en 8 días. Oh, perfecto. ¿Hubo una motivación religiosa por el que hicieron este camino? En parte religiosa, porque está una escuela católica. Okay. Pero es anche un'occasione per una condivisión entre nosotros. Okay. ¿Cuál fue el momento más significativo a lo largo de su camino? Momento significativo todos los días a la noche, porque tenemos un momento de reflexión, de condivisión. Es un momento muy bonito. Okay. ¿Qué sintieron al llegar finalmente aquí a la catedral? El sentir. Ajá, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¿No? Son todos mucho alegres, mucho contentos de este camino, de estos días de condivisión y de vida común. ¿Pudo presenciar algún momento religioso, milagroso durante el recorrido? El encuentro de algunos peregrinos que estaban lungo el camino y que vedendo nosotros estaban muy contentos y me han pedido una bendición. Oh, wow. Sí, Qué sí, padre. Sí. ¿Cuál fue el desafío más fuerte al que se enfrentaron? ¿Cuál? El mayor reto, desafío al que se enfrentaron. No, Challenge. Dificultad. Dificultad. Dificultad, el caminar todos los días. Poca dificultad, porque están días muy alegres, muy bonitos por todos.
Sí, sí. Y por último, algo que recomiende o que haya aprendido en este viaje. He aprendido que es muy delicioso condividir el camino, la vida, el hablar durante el camino, ¿no? Y soportar el peso del día, la condivisión de todos que ¿cómo se dice? Van a ver la dificultad del hombre que está cerca de ahí, y quindi esto es muy bonito. Sí. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a felicidades. vosotros. Muchas gracias. Cuando vengan a Santiago podrán observar en toda la ciudad que están estos símbolos de la concha. Incluso dentro de la catedral podrán observar que está este símbolo. La concha o venera es el símbolo por excelencia del camino cristiano. Para el siglo XII ya era usada por los peregrinos jacobeos y de otras rutas. Normalmente las cosían en las capas o en el sombrero como símbolo de haber llegado a Compostela. Al principio posiblemente servía también como un utensilio para beber agua en los arroyos, pero pronto cobró un significado espiritual de identidad peregrina. De hecho, los peregrinos medievales que volvían a casa portaban la concha visible en su atuendo como prueba de haber completado la ruta, e incluso la llevaban en sus tumbas, como es el caso de Luis IV de Turungía, que mandó grabar una concha en su sarcófago. Por su parte, el bordón no solo ayudaba a caminar y a apoyarse en terrenos difíciles, sino que simbolizaba la peregrinación como camino de penitencia. Recuerda al bastón del caminante bíblico, del pastor que confía en Dios. En la ceremonia de partida era bendecido, indicando que Dios acompañaba y sostiene el peregrino en las fatigas. Junto al bordón, muchos peregrinos llevaban una calabaza seca a modo de cantinflora, atada al bastón y con un sombrero a la ancha para el sol. Este atuendo clásico del peregrino, bordón, sombrero, zurrón y concha, ha llegado hasta nuestros días como ícono del camino. Como hemos mencionado anteriormente, uno de los primeros peregrinos en venir aquí o en hacer el Camino de Santiago fue San Francisco de Asís, y de hecho aquí tenemos una estatua que se erigió en su nombre porque él va a fundar aquí un monasterio. Y de hecho aquí atrás se puede ver una catedral que está de hecho también en su nombre, erigida en su nombre, y bueno, todo un monasterio, aunque hoy desafortunadamente al menos alguna parte de este monasterio ya no existe y hoy es simplemente un hotel. Pero bueno, se sigue conservando esta iglesia que fue erigida en su nombre. El culto a Santiago durante la Edad Media tuvo también una dimensión política y cultural. La figura del apóstol peregrino y protector dio cohesión espiritual a los reinos cristianos ibéricos en la Reconquista. Compostela, con su imponente catedral y las reliquias apostólicas, se volvió símbolo del triunfo de la fe. Miles de peregrinos llegaban cada año buscando la intercesión del santo para sus necesidades espirituales o materiales. Visitar la tumba podía significar la remisión de sus pecados, especialmente en los años santos jacobeos. También podía significar el cumplimiento de una promesa o penitencia, o simplemente la búsqueda de cercanía con lo sagrado. Hacia finales de la Edad Media, las peregrinaciones a Santiago comenzaron a decaer por diversas causas, como las guerras, las pandemias como la peste negra, la inestabilidad política y más tarde la Reforma Protestante, que cuestionó las peregrinaciones y el culto a las reliquias. Aún así, nunca cesó por completo el flujo de caminantes devotos. Compostela siguió recibiendo peregrinos, aunque en menor número, y el camino permaneció vivo de forma modesta. Entrando a la Edad Moderna, otros fenómenos como la Ilustración y la secularización redujeron aún más la afluencia. Paradójicamente, también en la Edad Moderna, cuando ocurría un hecho crucial durante el siglo XVI, en medio de incursiones de piratas y temiendo profanaciones, los custodios de la catedral escondieron las reliquias de Santiago en un lugar secreto. También ocultas quedaron, que se perdieron de vista durante más de 300 años. No sería hasta 1879 cuando se redescubrieran aquellas reliquias dentro de la misma catedral de Compostela.
Para comprender la importancia del Camino de Santiago es fundamental entender la devoción a las reliquias en la Iglesia Católica. Desde los primeros siglos los cristianos veneraron los restos de los mártires y santos, guardándolos con respeto como testimonios de fe. Las reliquias, en este caso fragmentos del cuerpo de un santo o objetos vinculados a él, no son adoradas en sí mismas, sino veneradas por lo que representan, que es la santidad de la persona y la presencia de Dios obrando a través de sus elegidos. Como explicó San Jerónimo, no adoramos las reliquias de los mártires, sino al Dios por quien fueron mártires. En ellas, los creyentes ven un testimonio de la resurrección y de la vida eterna. Los restos físicos de los santos recuerdan la promesa de que el cuerpo humano, creado por Dios, está destinado a resucitar glorioso. Al venerar reliquias, los católicos afirman su fe en la comunión de los santos, ese vínculo espiritual entre fieles de la tierra y los que ya han alzado al cielo. Durante el periodo paleocristiano y medieval, la veneración de las reliquias se extendió enormemente. En el siglo IV, tras la paz constantiniana, comenzaron a buscarse no solo reliquias de mártires locales, sino también objetos relacionados con Cristo, la Virgen María y los apóstoles. La emperatriz Santa Elena, por ejemplo, es célebre por la tradición del hallazgo de la cruz de Cristo. Iglesias y monasterios competían por custodiar reliquias, pues poseer los restos de un santo patrono otorgaba gran prestigio espiritual e incluso atraía peregrinos, aumentando la autoridad del templo. Era común que las iglesias colocaran reliquias bajo el altar mayor, práctica que hoy en día continúa. Así, pueden simbolizar que la Eucaristía se celebra sobre la fe de los mártires. Esta intensa devoción dio lugar a también excesos. Hubo comercios de reliquias, algunas espurias, robos sacrílegos e incluso la costumbre de fragmentar huesos santos para repartir por distintos lugares. Tales abusos obligaron a la Iglesia y a las autoridades a intervenir. El emperador Teodosio promulgó leyes contra el robo de reliquias en el siglo IV, y concilios como el segundo de Nicea defendieron su veneración legítima, condenando a quienes las despreciaban. La doctrina se fue depurando. Las reliquias son frágiles signos que conectan con Dios, no objetos mágicos. En este contexto de fe nace la peregrinación como expresión de devoción a las reliquias. Visitar la tumba de un santo, orar junto a sus restos, era considerado un acto meritorio que acercaba gracias al alma del peregrino. Roma guardaba las reliquias de San Pedro y San Pablo, Jerusalén los lugares santos de Cristo, y Compostela desde el siglo IX poseía el cuerpo de Santiago el Mayor. La presencia de tan destacada reliquia en un confín de Europa occidental incentivó enormemente los viajes devocionales. Reyes y nobles, movidos por su fe, dotaron a Compostela de privilegios y protección. El propio Concilio Vaticano II, muchos siglos después, reafirmó esta tradición diciendo que, de acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias auténticas. Es decir, el culto a las reliquias de Santiago en Compostela es parte de una continuidad de fe aceptada por la Iglesia. Un episodio singular ilustra la perdurabilidad de esa fe en las reliquias de Santiago. Como mencionamos, tras haber estado perdidas durante la Edad Moderna, en 1879 fueron redescubiertas unas osamentas en el ábside de la catedral. La Arquidiócesis de Santiago, consciente de la importancia, solicitó al Papa la verificación oficial. El Papa León XIII actuó con rapidez y en 1884 emitió el decreto confirmado que aquellos huesos hallados correspondían realmente al apóstol Santiago y sus 2 discípulos. Poco después del 1 de noviembre de 1884, León XIII promulgó la bula Deus Omnipotens, documento solemne que confirmó la autenticidad de las reliquias de Santiago y exhortó a los católicos a reanudar las peregrinaciones a Compostela. Este contexto pontificio fue crucial. En él, el Papa hace una síntesis de la tradición jacobea, avalando no solo el hallazgo, sino toda la historia sagrada alrededor del apóstol. La bula Deus Omnipotens marcó el inicio del renacimiento moderno del camino.
Sin ese reconocimiento oficial, la peregrinación jacobea quizá nunca habría recuperado el esplendor que tiene hoy. Gracias a León XIII, Santiago volvió a ocupar un lugar central en la cristiandad y sus reliquias, ahora expuestas en una cripta especial en la catedral, retoman su papel de faro espiritual para los fieles. En síntesis, el culto católico de las reliquias proporcionó el marco en el cual el Camino de Santiago floreció. La peregrinación jacobea es en esencia una gran veneración itinerante de una reliquia apostólica. A través de los siglos, los peregrinos han viajado miles de kilómetros para tocar con el alma ese pedazo de lo sagrado. Las reliquias de Santiago les recuerdan que la santidad es real y tangible, que un amigo de Jesús descansa allí y que, en palabras de San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En Compostela, ante la tumba del apóstol, esa inquietud encuentra consuelo y propósito. Si el Camino de Santiago ha perdurado por más de 1000 años, no es solo por la fama de las reliquias, sino por la profunda experiencia espiritual que viven quienes los recorren. Tradicionalmente, los motivos de los peregrinos eran abiertamente religiosos, como cumplir una promesa al santo, pedir perdón por los pecados, agradecer un favor concedido o implorar alguna gracia o milagro. En la actualidad, además de los peregrinos por fe, abundan aquellos con motivaciones más variadas. Hay quienes buscan un viaje interior de autoconocimiento, un reto personal o simplemente una aventura cultural. Sin embargo, el camino posee una cualidad especial: transforma al caminante. Incluso personas que iniciaron la marcha por deporte, turismo o curiosidad terminan experimentando una dimensión espiritual inesperada en la ruta. El contacto con la naturaleza, la soledad de los senderos, el encuentro sincero con otros peregrinos y la desconexión de las comunidades cotidianas obran una cierta gracia en el alma. Muchos redescubren valores esenciales, se reconcilian consigo mismos, y quienes tienen fe redescubren a Dios en los detalles del camino. Como señala un autor, cada paso en el camino enseña esfuerzo, sacrificio y confianza, haciendo de la marcha una parábola de la vida. Caminar hacia Santiago, en el fondo, es caminar hacia Dios. El rito del peregrino ha mantenido elementos constantes desde la Edad Media hasta hoy. Antes de partir, es común recibir la bendición del peregrino en una misa especial, tal como se hacía en antaño. Ya en el siglo XII se documenta que los peregrinos acudían a confesión y comunión y luego en la iglesia se les bendecía los instrumentos de viaje. Tradicionalmente se les entregaba el bordón, que es un palo alto para caminar, y la escasera, símbolos de un nuevo estado, rogando por un viaje de ida y vuelta seguros. El viaje en sí, a pie o en caballo o en bicicleta actualmente, suele dividirse en etapas. Tradicionalmente los peregrinos medievales avanzan unos 20 a 25 kilómetros por día, dependiendo de la geografía. Se juntaban en grupos para mayor seguridad, pernoctando donde podían. La hospitalidad cristiana hizo surgir infinidad de albergues y hospitales gratuitos en el camino, ofrecidos por la iglesia, órdenes religiosas y también por reyes y nobles. Hoy en día persiste ese espíritu de acogida en la red de albergues, algunos todavía gestionados por la iglesia, donde se comparte cena y oraciones, y otros de carácter municipal o privado. En el trayecto, muchos peregrinos dedican tiempo a la oración y la reflexión. Es frecuente rezar el rosario mientras se camina, cantar himnos o simplemente meditar en silencio al compás de las pisadas. La naturaleza que rodea inspira también un sentido de conexión con lo divino en la creación. Quienes van con motivación de fe suelen llevar intenciones personales para depositar simbólicamente en la tumba del apóstol. Al llegar a Santiago de Compostela, el peregrino culmina su travesía con varios actos cargados de emotividad. En la Edad Media, los cronistas narran cómo los grupos de peregrinos ingresaban a la ciudad con cánticos de alegría. Muchos pasaban la noche dentro de la catedral, que mantenía sus puertas abiertas día y noche para los romeros. Se reunían por nacionalidad o lenguas, portando velas encendidas en vela de oración. Al día siguiente asistían a la misa del peregrino, donde se daba gracias a Dios por el camino recorrido. A partir del siglo XIV se comenzó a entregar
al peregrino un certificado que constataba la realización de la peregrinación. Tras la misa, los peregrinos cumplían con 2 gestos tradicionales: abrazar la estatua del apóstol Santiago situada en el altar mayor de la catedral, expresando su cercanía y gratitud al amigo del Señor, y descender a la cripta para orar ante el arca de plata que contiene los restos del santo. Ese momento, estar enfrente de la tumba de Santiago, suele ser sobrecogedor. Muchos romeros rompen en llanto de emoción recordando el largo viaje hecho y las vicisitudes superadas. Es habitual que presenten sus intenciones, recen por sus queridos o simplemente mediten en silencio. En la actualidad, además, los peregrinos suelen sellar su credencial o pasaporte del peregrino en la oficina del peregrino y recibir la compostela, certificado en latín que acredita haber peregrinado por motivos religiosos o espirituales. Este documento, que data de la Edad Media y se otorga como indulgencia jubilar, hoy es un precioso recuerdo personal de la aventura vivida. La espiritualidad del peregrino del Camino de Santiago está marcada por símbolos y ritos, pero sobre todo por una profunda transformación interior. Es un camino exterior que refleja un camino interior. El esfuerzo físico, las ampollas en los pies, el cansancio de cada jornada purifican y moldean el carácter. La solidaridad entre peregrinos, que se saludan con el lema Buen Camino, crea una pequeña comunidad itinerante donde se comparten alimentos, conversaciones y vivencias trascendentales. Se suele decir que el camino comienza realmente en cuanto llegas a Santiago, porque la verdadera peregrinación continúa en la vida cotidiana de regreso a casa, con el corazón renovado. Muchos peregrinos aseguran que después de Compostela ya no son los mismos, han dejado atrás cargas emocionales, han perdonado agravios, han recuperado la fe perdida o han hallado un nuevo propósito. Por eso, más allá de las motivaciones iniciales, la experiencia espiritual del camino acaba siendo un legado más importante. Cada peregrino, a su modo, revive un lema bíblico de los discípulos de Emaús. No ardía en nuestro corazón mientras caminábamos. Arde en el camino el corazón, inflamado por la belleza del paisaje, por la presencia silenciosa de Dios y por la herencia del camino de fe que miles de antepasados dejaron marcada en cada piedra el camino. Verdad.